son algunas tradiciones que tiene usted y su familia que le traen algunas de sus memorias favoritas? Tal vez le gusta lanzar globos de agua y mojar a sus amigos en el tiempo de carnaval. Tal vez le encanta celebrar un cumpleaños donde se muerde la torta. ¿O le gusta quemar el año viejo y saltar sobre las llamas? Estas fueron nuevas costumbres para mi familia cuando llegamos aquí y hemos aprendido a disfrutar de estas tradiciones aquí. Todos tenemos tradiciones que son muy especiales, muy queridas en nuestros corazones. Por ejemplo, para mí, la Navidad no sería completa sin el árbol de Navidad. Los villancicos que he tenido desde mi niñez y unas películas que para mí significa esta época del año. Hoy vamos a examinar unas tradiciones humanas en la luz de la Biblia. Hoy llegamos a la historia de Jeroboam. Recuerde dónde estamos en la historia grande de la Biblia. Después del éxodo de esclavitud en Egipto, después de la conquista de la tierra prometida durante la vida de Josué, después de los jueces que gobernaron a los israelitas por 400 años más, llegamos a los tiempos de los reyes. Había 3 reyes que reinaron sobre todas las 12 tribus de Israel, es decir, el reino unido. Rey Saúl, Rey David y su hijo Salomón. En sermones anteriores ya hemos visto que el pecado de Salomón resultó en la división del reino en 2. ¿Recuerde el hilo básico? Las mujeres de Salomón le influenciaban para que en su vejez Salomón se alejara de Dios en su corazón. En su vejez, Salomón adoraba no solamente al Dios verdadero, sino también a los dioses falsos de sus esposas de otros países. En 1 de Reyes 11, versículos 4 hasta 10, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice así: Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Chemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Tengo que decirles, como niño yo crecí aprendiendo las historias bíblicas, pero no me di cuenta de la gravedad de lo que hizo Salomón en su vejez. La inspirada palabra de Dios nos cuenta que Salomón, con toda su sabiduría y la base firme que tenía por el ejemplo de su padre David, aún así permitió que sus esposas desviaran su corazón para rendir culto a otros dioses. Es evidente que el primer mandamiento de Dios es que no debemos tener otros dioses aparte de Él. Como castigo, Dios declaró una profecía a Salomón, que se arrancará el reino del hijo de Salomón y se lo dará a otro. Roboam, el hijo de Salomón, no hizo caso al pueblo cuando ellos le pidieron que aliviara el duro trabajo que exigía Salomón. En contraste,
Roboam les contestó duramente y les amenazó hacer aún más difícil sus vidas. Entonces las 10 tribus del norte se rebelaron contra los descendientes de David y Salomón, y ellos formaron un país separado. Había el país de Israel en el norte y el país de Judá en el sur. Este periodo se llama el reino dividido. Si usted sabe algo de la historia de Simón Bolívar, hay muchas similitudes entre las dos situaciones. Simón Bolívar logró liberar a una gran región de América del Sur, de España, e intentaba formar un país unido, llamado Gran Colombia. ¿Sabe la historia? Pero después de un corto tiempo, el país se dividió en Venezuela, Colombia y Ecuador. Así era la situación en los tiempos bíblicos. El Reino Unido se dividió en dos. Como les dije en la historia bíblica, las 10 tribus del norte se rebelaron contra los descendientes de David y Salomón, y ellos formaron un país separado y nombraron a Jeroboam como rey sobre las 10 tribus en el nuevo país del norte llamado Israel. La historia de Jeroboam es muy interesante. Se encuentra en Primera de Reyes capítulos 11 hasta 15. ¿Dónde? Primera de Reyes capítulos 11 hasta 15. Quiero animarle a leer toda la historia. Primera de Reyes capítulos 11 a 15 en su propio tiempo libre esta semana. Por supuesto, hay muchos detalles, más que yo puedo analizar en un solo sermón. Por el momento yo voy a resumir la historia. ¿Quién era Jeroboam? Mire conmigo en 1 de Reyes capítulo 11. En el versículo 26 vemos que Jeroboam era de la tribu de Efraín. ¿Y quién era Efraín? Efraín era uno de los 2 hijos de José. En Génesis capítulo 48, Efraín fue adoptado por Jacob como su propio hijo para mostrar preferencia a José como los derechos de primogénito, ¿ya? José no era primogénito, pero recibió este privilegio de doble bendición. Entonces, Efraín se hizo muy prominente entre las 12 tribus de Israel. De hecho, es un estudio muy interesante trazar la rivalidad entre Judá y Efraín por los siglos. Hágalo en su propio tiempo. Había tensiones entre las tribus, especialmente entre Efraín, es decir, José, y Judá, mucho antes del error de Roboam. Por el momento es suficiente entender que este nuevo rey, Jeroboam, vino de los descendientes de José en vez de Judá. La Biblia reconoce que Jeroboam tenía habilidad como líder y administrador. Mire conmigo 1 de Reyes 11:28. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. La Reina Valera 1960 dice, este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. La Nueva Versión Internacional dice, Jeroboam se había ganado el respeto de todos y Salomón vio su buen desempeño. En los sermones anteriores ya hemos hablado de la profecía de Dios dada a Jeroboam, en la cual le decía que él iba a tomar el liderazgo sobre las 10 tribus. Pero yo quiero resaltar este detalle. En 1 de Reyes 11:38, Dios le promete a Jeroboam que podría tener una dinastía tan duradera como la de David. Si Jeroboam eligiera seguirle a Dios de todo corazón, como lo hizo David en la gran mayoría de su vida. La palabra de Dios dice así, si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces
todo lo que yo considero correcto y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Entonces, en cumplimiento de la profecía de Dios, dada por medio de su profeta, Jeroboam llegó a reinar sobre las 10 tribus del norte llamado Israel. Pero en vez de confiar en Dios, Jeroboam confiaba en su propia astucia. Primera de Reyes 12, 26 hasta 28 nos relata la historia. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Yo quiero que usted vea muy claro lo que dijo Jeroboam aquí. Jeroboam no les dijo a los israelitas que se deben abandonar al Dios verdadero. No hizo lo que hizo Salomón. No les llevó a los israelitas a adorar los dioses falsos de los moabitas o los amonitas, otros países. No les dijo a ellos que no deben creer en Yahvé, el único Dios verdadero. En vez de rechazar a Dios, Jeroboam simplemente hizo una sustitución. Les dijo a los israelitas que cuando rindieron culto a estos becerros, estaban rindiendo culto al verdadero Dios, que les liberó de la esclavitud en Egipto hace unos siglos. Es decir, Jeroboam les dijo que deben adorar a Dios en una manera que Dios no les mandaba hacer. Era un error grave. Increíble, ¿no es cierto? Jeroboam les dijo a los israelitas casi las mismas palabras que dijo a Aarón en el desierto siglos antes, cuando hizo el becerro de oro, mientras Moisés estuvo recibiendo los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí. La gente es fácilmente engañada y tampoco aprende las lecciones del pasado, del castigo de Dios que cayó sobre Israel por esta idolatría. En el tiempo de Jeroboam, la gran mayoría del pueblo aceptó esta mentira y rápidamente se acomodó a esta tergiversación de la religión verdadera. Jeroboam los llevó a los israelitas a sustituir imágenes por el Dios verdadero, diciéndoles que cuando rindieron culto a estas estatuas, estaban adorando al Dios verdadero. Esto se volvió tradición en Israel. Pero la reacción de Dios hace evidente, deja bien clara que esta acción no le agradó a Dios. Esto le hizo enojar a Dios. Mire conmigo lo que dijo Dios por medio del profeta Ahías a Jeroboam en 1 de Reyes 14, 7 hasta 10. Llévele a Jeroboam este mensaje del Señor Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos
y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda, traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tantos esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real, como se quema la basura, hasta que toda haya desaparecido. El erudito del siglo XIX, Alfred Edersheim, en su comentario bíblico histórico, página 391, dice: de todos los reyes de Israel, se dice en la Biblia uniformemente que, excepto Acab y sus dos hijos, bajo cuyos reinados el culto de Baal fue la religión establecida del país. Como consecuencia, no hubo ni un solo rey en Israel, el reino del norte, que verdaderamente sirviera al Señor. No hubo ningún rey en todo el país de Israel en los 250 años de la existencia del país que sinceramente adoraba al Señor Dios. Todos anduvieron en los caminos de Jeroboam. Mire la influencia negativa que tenía este Jeroboam. Una sola persona puede hacer mucho para impactar a los demás. Nunca debemos menospreciar cómo Dios nos puede utilizar para influenciar a otros. Jeroboam estableció una nueva tradición en Israel que todos los reyes después de él siguieron. En su paciencia, Dios permitió que el reino de Israel, el reino del norte, siguió unos 250 años antes de que estaba destruido a causa de su desobediencia. A la familia de Jeroboam, el castigo de Dios cayó sobre ellos durante el reinado de Nadab, el hijo de Jeroboam. Todos fueron asesinados sin misericordia. Muchas veces el castigo de Dios no viene de inmediato, y los seres humanos piensan entonces que no hay consecuencias por su rebeldía contra la voluntad de Dios, hasta que pueden ser engañados pensando que están siguiendo una tradición de sus antepasados y que están sirviendo a Dios. Tenemos que recordar que este mundo que podemos ver es muy transitorio y que hay una realidad invisible que durará para siempre, por la eternidad futuro, un tiempo sin fin que hace de nuestra existencia aquí como si fuera un instante. En este futuro, Dios, que sabe todo y que ve todo, nos recompensará por todas nuestras acciones en esta vida. Y sabemos que Dios es fiel y justo. Amigos, con toda sinceridad, yo quiero pedirles que me hagan el favor de escucharme al fin, sin saltar a conclusiones. Yo sé que muchos sinceramente quieren ser fiel a Dios. Acerca de la sinceridad, como un médico, les puedo testificar que es posible ser completamente sincero y de buena voluntad y todavía ser completamente equivocado. Con todo respeto, porque todos nosotros somos capaces de equivocarnos. Somos todos seres humanos imperfectos. No soy mejor que usted. Como un médico, yo puedo decirle que hay muchos casos donde alguien tomaba un líquido pensando que era una cola u otra bebida, pero resultó que, en verdad, era una sustancia venenosa, tal vez guardada dentro de una botella de Coca-Cola que pareció ser seguro beber. La persona estaba completamente sincera, pero aún así estaba equivocada. Consciente o no, cada uno de nosotros
tiene en su mente unos conceptos de cómo es el mundo, cómo es la realidad en que vivimos. Después de viajar a más de 72 países, hablando con muchos creyentes perseguidos, el misionero Nick Ripken escribió: la mayoría de la gente simplemente asume que su cosmovisión, su visión de cómo es el mundo, es exactamente cómo es el mundo. Una de las grandes luchas por los seguidores de Jesús es desarrollar y abrazar una visión del mundo que concuerda con la cosmovisión de la Biblia, que en la mayoría de los casos es radicalmente diferente de la visión del mundo que ya tienen. Entonces le pido encarecidamente que tenga la bondad de escuchar con una mente abierta y permita que Dios le hable por medio de su inspirada palabra, la Santa Biblia. Todos han oído de las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y por favor, búsquelo ahora. Se dicen que este relato nos muestra que Jesús le hizo caso a su madre María cuando le habló acerca del problema que faltaba vino para la boda. Bueno, yo quiero que usted ponga mucha atención en lo que nos dice el texto bíblico aquí. Voy a leer desde la traducción católica romana, la Biblia Latinoamérica, llamado La Taparroja, en Juan 2, versículo 5, donde tenemos el único mandato o imperativo de María que encontramos en toda la Biblia. Aquí tenemos lo que nos mandó María. Su madre dijo a los sirvientes: hagan todo que Él les mande. Hagan todo lo que Él les mande. Con todo respeto, porque María era una persona de fe y devoción a Dios que debemos respetar e imitar. Lo que María nos manda es que hagamos todo lo que Él nos mande. Claramente en Juan 2, refiriéndose a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos mandó hacer? Un relato muy importante se encuentra en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Es muy importante este pasaje, ¿ok? Marcos 7, donde Jesús confrontaba a los líderes religiosos de su día. Así dice la Biblia Latinoamérica, la tapa roja, la traducción católica romana en Marcos 7, versículos 6 hasta 9 y también el versículo 13. Dice así: Jesús les contestó: ¡qué bien salvan las apariencias! Con justa razón hablaba de ustedes el profeta Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Sus enseñanzas no son más que mandatos de hombres. Versículo 8. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Versículo 9. Y Jesús hizo este comentario: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. El versículo 13. Así pues, ustedes anulan la palabra de Dios con la tradición que se han ido transmitiendo y hacen muchas otras cosas parecidas a estas. Lo que dice Jesús aquí es que la tradición humana no debe tomar prioridad sobre los mandatos de Dios. Muchos han oído a un sacerdote
u otro representante de la Iglesia Católica Romana afirmar que ellos son la Iglesia Apostólica, dicen. Decir esto debe significar que ellos están enseñando lo que enseñaron los apóstoles de Jesús. Pero tenemos lo que enseñaban los apóstoles. Lo que enseñó los apóstoles está escrito en el Nuevo Testamento, la Santa Biblia, inspirada por Dios. Tenemos aquí Dios hablando a nosotros, la palabra de Dios y no de los hombres. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas durante la vida de San Pablo, es decir, dentro de 40 años después de la muerte de Jesús en la cruz, menciona aquí en Hechos 1 a María, entre los seguidores de Jesús presentes en Hechos capítulo 1. Hay una lista de los 12 apóstoles por nombre y después en Hechos 1:14 está mencionada María, la madre de Jesús, y con todo respeto. Aquí dice: todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Debo declarar abiertamente, la Biblia siempre habla de María con respeto, y nada que estoy diciendo hoy es para despreciarla en ninguna manera. María era una creyente ejemplar y yo podría aprender mucho de ella. En el próximo párrafo de esta parte de Hechos 1, Pedro toca el asunto. Recuerde, ¿quién era Pedro? El primer papa, supuestamente, ¿ya? Y este Pedro toca el asunto de reemplazar a Judas. Y quiero llamar su atención, quiero subrayar el hecho de que ninguno de ellos presentes le pidió a María que intercede por ellos, o que ella les dé su consejo, o que ella intervenga delante de Dios. En vez de esto, lo que vemos en la Biblia, la palabra dada por Dios, es que los seguidores de Jesús no tenían miedo de orar directamente a Dios. Hechos 1, 23 hasta 26 dice así: presentaron a dos, José, llamado Barsaba, por sobrenombre Justo, y también Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el servicio del apostolado el puesto que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, el cual fue agregado a los 11 apóstoles. Aunque no despreciaron a María, lo que vemos en la inspirada palabra de Dios dada por medio del Espíritu Santo es que María no tenía un puesto de privilegio, no era exaltada, ni de intercesora delante de Dios, no, sino que era simplemente una de los creyentes presentes. Y eso es lo que el resto de la Biblia nos muestra. En las epístolas, es decir, las cartas, otras partes del Nuevo Testamento de la Biblia, escritas por los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles, María no tiene prominencia. El enfoque siempre es Jesús, y nunca María. Nunca en la Biblia encontramos a alguien orando a María, venerando a María, o enseñándoles a los nuevos creyentes que deben venerar a María. La verdad es que la Iglesia Apostólica
no le dio a María ninguna prominencia especial, sino que esta prominencia desarrolló por los siglos como tradición humana. Y tengo que hacer hincapié, la tradición católica romana, de levantar muchas diferentes vírgenes en diferentes lugares. Piensa en esto. Estas vírgenes, siempre representan a María, ¿no es cierto? Siempre hablan de la Virgen como Santa María, Madre de Dios. Y no dicen que es otra persona. Y dicen que todos los que oren a ella serán escuchados. Entonces, alguien en México orando a María, al mismo instante que alguien en Ecuador ore a diferente virgen. En vez de Virgen de Guadalupe es la Virgen del Cisne. Y al mismo momento que alguien en España ore a María, ¿todos son escuchados? ¿No es cierto? Entonces, la Iglesia Católica está diciendo que María es omnipresente, presente en todos lugares al mismo instante. Solamente Dios es omnipresente. Aún Satanás no es omnipresente, no puede ser en más que un lugar al tiempo. Solamente Dios es un espíritu omnipresente en todos lugares. Pueden decir con palabras que no adoran a María como un Dios, pero esto no es la verdad. Ellos piden milagros de María, piden que ella los proteja y rinden mucha adoración a ella. Le atribuyen a ella las cualidades de Dios. La verdad es que la tratan como si fuera su Dios, aunque como Jeroboam le dicen a la gente que en esta manera se acercan al Dios verdadero. Otra cosa que vemos en las Escrituras, la Santa Biblia, es que Pedro y también Pablo directamente rechazaron la adoración. No aceptaron veneración, sino que ellos, los apóstoles, insistieron que solamente Jesús, quien era Dios, quien es Dios, solamente Dios debe ser adorado. Solamente Jesús debe ser adorado. Y estoy seguro que la verdadera María en cielo, la Madre de Jesús, por igual, no quiere ser venerada ni adorada, sino que María quiere dirigir toda la gloria a Jesús. Por contraste, Jesús mismo, siendo Dios, aceptó la adoración del hombre ciego cuando era sanado por Jesús en Juan capítulo 9. Y también la adoración de los discípulos cuando Jesús caminaba sobre el agua en Mateo capítulo 14. Jesús aceptó la adoración de Tomás en Juan 20 cuando dijo, mi Señor y mi Dios. Y no dijo, no soy Dios, no debe adorarme a mí. No, Jesús aceptó esta adoración porque Jesús verdaderamente es Dios. La verdad es que la Santa Biblia, la inspirada palabra de Dios que viene de Dios, dice en los 10 mandamientos que se encuentra en Éxodo capítulo 20, y voy a leer de las dos versiones. Éxodo 20, 4 hasta 5. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. O desde la tapa roja, versículos 3 hasta 5. No tengas otros, voy a leerlo, ¿ya? Dice, no tengas otros dioses fuera de mí.
no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Ok, en la introducción a este sermón, yo hablé de las tradiciones en la cultura ecuatoriana, como la del Año Viejo, o de Carnaval, o de las tradiciones en mi propia familia en la estación o la época de la Navidad. Existen muchas tradiciones benignas que podemos disfrutar. En este sermón también hablé de una tradición religiosa que Jeroboam introdujo en Israel. Y vemos en la Biblia que según el punto de vista de Dios, esta tradición de Jeroboam no era buena. No importa lo que Jeroboam les dijo a los israelitas, que en esta forma estaban adorando al Dios verdadero. Dios no quiere que rindamos culto a imágenes. En la actualidad, en la provincia de Loja, es el tiempo de la tradición, de la peregrinación de la gente con la venida de la Virgen del Cisne a Loja. Espero que se pueda ver muy bien que la idea de dar prominencia a María no viene de la Biblia y no viene de la iglesia apostólica de verdad. Recuerde lo que hemos visto. ¿Qué dijo Jesús acerca de la tradición humana? Otra vez en Marcos 7, ¿sí? Estos versículos 8, 9 y 13 voy a leer. Ustedes incluso dispensen del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Y Jesús hizo este comentario. Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así pues, ustedes anulan la palabra de Dios con la tradición que se han ido transmitiendo y hacen muchas otras cosas parecidas a estas. Lo que dice Jesús aquí es que la tradición humana no debe tomar prioridad sobre los mandatos de Dios. Pero no debo terminar aquí. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que toma el puesto de Dios en nuestra vida. Cualquier cosa que sustituye por el Dios verdadero. ¿Tiene que ser solamente una estatua o una imagen? Por supuesto que no. Podemos hacer un ídolo de nuestros placeres, de nuestras propias metas, de los deportes, del sexo, de la comida o de cualquier otra cosa. Dios es un Dios celoso que quiere el primer lugar en nuestros corazones, nuestras vidas. Le desafío a tomar un momento ahora para reflexionar. ¿Qué sirve como un ídolo en su propia vida? Cuando nos damos cuenta de que tenemos un ídolo en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Dios lo toma muy en serio y también debemos nosotros. Debemos sinceramente humillarnos delante de Dios, abandonar y rechazar el ídolo y aferrarnos a Dios de todo corazón. Yo sé que requiere valentía, pero los que pongan su fe exclusivamente en Cristo Jesús ya tienen la vida eterna garantizada y ya tienen el Espíritu Santo, que es Dios mismo, morando en ellos, como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, si usted ha puesto su fe en Cristo para recibir la vida eterna, usted tiene el poder de Dios adentro para fortalecerle
enfrentar y superar las reacciones de los demás. No demoren más. Decida ahora mismo obedecerle a Dios en vez de someterse a las tradiciones humanas. Como San Pedro y San Juan respondieron a los líderes religiosos en su propio día. En Hechos 4:19, la palabra de Dios dice así: pero Pedro y Juan respondieron a los líderes religiosos: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Ahora es su momento. Crea en Jesús en vez de las tradiciones humanas. Amén.